Guayaquil de todo el país. Sintoniza SR Radio. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial en esta coalición informativa en el sur del Ecuador. Radio Planeta 106.1 y también SR Radio, conjuntamente con Diario La Hora. Estaremos conversando con Lucía Plasencia temas de la realidad de la provincia de Loja y también para conocer cómo ve la mujer aspectos vitales de la política que se viene produciendo en el sur del Ecuador, principalmente con temas fundamentales. Y vamos a hablar un tema de la vialidad, de la concesión de la vía Loja-Catamayo para su construcción y administración, y cuál es el deber de los ciudadanos para poder auditar dichos aspectos jurídicos que nacen desde la Presidencia de la República a través del Ministerio de Obras Públicas. Buenos días, bienvenida doña Lucía. Bueno, muchas gracias por la invitación, lindo Pablo. Pienso que es una oportunidad para que la voz de la mujer también esté pendiente de este tema que está muy actual, y digo que es una oportunidad porque la sociedad civil se ha podido organizar. También si fuera bueno, yo siempre lo digo y lo he estado manifestando, que también hay otros temas que nos preocupan, como ciudadanas, como ciudadanos, que también ya es hora de ponerlo también en voz, en una voz de poder ser escuchadas por quienes administran la cosa pública. Exactamente, no, hay un montón de temas que debemos de comenzar a ser analíticos y proponentes de soluciones, habida cuenta que a lo mejor el poder político está durmiendo en las mieles del poder y no se dan cuenta de que hay situaciones como por ejemplo de gran envergadura que pueden llevar a una depresión económica y a un desastre de lo que sería la actividad en la provincia de Loja. Hay temas como por ejemplo el tema de la vialidad. Yo sí me quisiera centrar en ello y a lo mejor a futuras entrevistas seguir desarrollando otros temas. ¿Cómo ve la mujer el tema de la discusión de la infraestructura vial de la provincia de Loja? Yo solo he escuchado a la parte masculina hablar del bien y el mal de la ejecución de dicha obra. Sí, bueno, realmente como me llamaban a hacer la invitación, yo también lo había planteado de que también es importante que a nosotros nos preocupa como mujeres el tema de la vialidad, porque al ser madres, y yo lo digo esto porque alguna vez, mis hijos tuvieron compañeros del sector de Catamayo y tenían que venir a las universidades, a los colegios, y cuando, venían en su transporte público era pendientes, y sin duda pendientes de la seguridad en el transcurso de la vía Loja-Catamayo. Si bien es cierto, conocemos cómo es el tráfico, cómo es la presura por llegar pronto en cuanto a como madre, igual tanto del colegio como universidades, igual como esposa, cuando se ocupa las vías, el transporte público, cuando se es esposa de algún transportista, de un chofer, entonces también se preocupa, ¿no? Pero más allá de eso, yo digo, también nos preocupa el tema, como yo le sé y tengo que decirlo, también estamos preocupadas por llevar el pan o por tener el pan en la mesa. Y es por eso a lo mejor que no estamos muy atrás de un micrófono diciendo, pero sí hay la organización, la sociedad civil se ha organizado, y también son voceros. También hemos sido parte de alguna organización, como es el Frente Cívico, yo tengo que decirlo, que hemos podido estar ahí apoyando y opinando sobre las necesidades y cuáles podrá ser un mecanismo de que cómo podamos resolver estos problemas, porque ya se ha hecho, yo digo, latente de que cómo poder gestionar y cómo poder efectivizar los recursos para que se realice tal o cual obra, en este caso la vía Loja-Catamayo. En todo caso, ha sido voces técnicas, pero ya se ha convertido ya en algo social, como yo le vengo diciendo, la seguridad, no hay seguridad, es una inseguridad porque yo siempre lo digo, un par de veces tuve que ir con mis hijos en el vehículo, la vía Loja-Catamayo, y ver que un tráiler, un camión rebasa a otro camión y que son filas interminables en vehículos pequeños que uno viaja.
O sea, se hace largo y también uno se está, yo digo, la vida de uno peligra constantemente. Y pero más aún ahora como que se va a aumentar el tráfico por el transporte con material minero. Claro. Entonces, ahí sí... O sea, dejar un poco los deberes del hogar, de la casa, del trabajo, de la vida privada para dedicarle un tiempo a lo que es la provincia, la ciudad y el estado para poder criticar, opinar y decir cuáles son los argumentos que tienen que ser modificados por la parte política. Pero el otro tema, yo sinceramente no lo había pensado en ese sentido, simplemente nos centramos en la parte técnica, en la parte de inversión económica, la parte de seguridad, claro, y allí es donde a lo mejor ustedes con mejor forma lo visualizan. Cuando hablamos de una inversión económica del Estado, estamos hablando de que ustedes exigen esa ejecución de la vía para seguridad de sus familias y también de todo el entorno suyo. Y claro, es una realidad muy vital, que no se la ha pensado y no se la ha discutido. Claro, es una realidad ya social, claro. Aparte de lo económico que también van paralelos, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar soluciones para eso? Obviamente que habrá que, en el momento de ejecución de la vía, habrá que ahí sí, veedores de que se cumplan todas las normas establecidas, señalización, los servicios que incluye ese tipo de vías. Entonces, ahí es un deber de estar vigilantes de eso, porque yo digo, ya está la vía, entonces habrá que solamente en la seguridad técnica, de dónde a dónde, en los ejes, entonces, pero también hay el tipo de seguridades que debe brindar dentro todo el trayecto de la vía. Claro, lo que usted dice es muy cierto, o sea, ¿qué tipo de vía me va a construir el Estado y cuál es la garantía de seguridad para poder precautelar la vida? No estamos hablando de pero que por supuesto. Me interesa para irme a movilizar, hacer una actividad. No, es la cuestión la vida. Porque si nos vamos a un dato estadístico que en este momento se me viene a la mente, por ejemplo, en la vía antigua, Loja-Catamayo, habría que determinar el dato estadístico de cuántos accidentes y claro. Cuántas víctimas hubieron y cuántas víctimas en la actual vía. ¿Y qué pasaría con una vía de 4 carriles? A lo mejor va a haber mayor seguridad para lo que usted está manifestando. Sí, bueno, yo pienso que es integral también, porque también usted lo mencionó muy bien, cómo encontramos la infraestructura, cómo encontramos la vía antigua, ¿no? ¿Cómo era antes? Tenemos una vía tipo 1, 2, 3, no, tenemos tipo 3, de lo que yo tengo entendido según técnicamente. Entonces ahora lo que se aspira es una vía tipo 3, mejorada, y poder subsanar o bajar esas estadísticas de accidentes, pero también yo digo integrar en el sentido de la educación vial, la educación de transportistas, de educación como pasajeros, porque digo, debe haber puntos de parada, puntos de recogida de pasajeros, y también digo la educación como transportistas, como choferes, una educación de cuándo se rebasa, cuándo está permitido la velocidad de ir, ¿no? de vehículos. Tengo entendido que la tipo 3 ya aumenta la velocidad de 60, 90, 100, entonces hay que tener ciertas precauciones que debemos nosotros ya ir educándonos o ir, aparte de conocer, ya ir efectivizándolo en el camino. Claro, pero hay algo, y me parece bien, por ejemplo, en esto yo no lo había pensado, les soy sincero. Cuando hablamos de las vías, claro, yo me puse a pensar únicamente por qué el Estado quiere invertir tanto dinero en construir la Loja-Catamayo en los actuales momentos, cuando era deber de ese mismo Estado 20 años atrás haberlo construido y no lo hizo. A lo mejor era cuestión económica, momentos de explotación minera, no sé, pero usted lo está planteando desde otro punto de vista. Por ejemplo, si hablamos del buen vivir, el buen vivir para la parte económica, para la parte social y para la parte política, significa que las vías deben de otorgar ese buen vivir. Si usted quiere movilizarse con su familia hacia la ciudad de Catamayo, a los balnearios existentes, a recrearse, el Estado le debe de garantizar que puede utilizar esa vía en un 100%, garantizarle de que no hay peligro. Así debe ser, ¿no?
pero ¿cómo nos garantiza? Yo pienso que es integral, todo es integral, lindo, la sociedad civil, las mujeres y hombres tenemos que unirnos, tenemos que ir a apoyarnos Estado y sociedad civil. Y cuando actúa la sociedad civil, yo digo en que no solamente ser, y eso es súper importante, no solamente mantener una agenda para 4 años en el tema de la administración de la cosa pública, y también no solamente los votantes ir a elecciones cada 4 años, sino más bien estar vigilantes en el fiscalizar estos procesos, por ejemplo. Esa sería la palabra, ¿no? Fiscalizar constantemente el cumplimiento de las propuestas que se han hecho para las elecciones, para el cumplimiento o para las responsabilidades de dicha dignidad. Entonces sí, ahí nos falta hacer un seguimiento para que se dé la efectividad de todos estos planes y no estar en esto que usted había dicho, ¿por qué se demoró? Mire, un estudio que si lo revisamos, presentado un estudio en el 2011 y estamos ya 2020, 9 años, 8, 9 años para un estudio. O sea, ¿cuál es el retraso? Las autoridades no hemos tenido voz, no ha habido la voluntad política, y yo también digo es una corresponsabilidad de la sociedad civil. O sea, han hecho negocios con los intereses de la provincia. Han estado esperando, han estado dilatando los procesos, han estado dilatando estudios, han estado dilatando la necesidad imperante en este caso de la vía que usted lo había mencionado, la seguridad de la ciudadanía, la seguridad del sur y la seguridad de todos quienes utilizan esta vía. Es una vía muy importante, una vía principal que tenemos de Zamora del sur hacia las diferentes provincias, ¿no? Ahora, pero doña Lucía, el asunto que usted está planteando me parece pertinente y está desde otra óptica, hasta resulta más interesante poder defenderlo. Estamos hablando del buen vivir y de las vías. El buen vivir dice la Constitución y nos garantiza de que hasta tengamos alimentación limpia, sana y económica. Hablamos del tema de la vía para la recreación y el ocio de los ciudadanos ecuatorianos y principalmente los habitantes de la provincia de Loja, que le garanticen poderse movilizar a cualquier latitud de balnearios, sitios recreativos y de esparcimiento, con toda la seguridad que le pueda brindar el sistema vial. Ahora, en la parte económica, usted es madre de familia. Cuando compra los productos de consumo para alimentar a su familia, ¿por qué los productos son tan caros en la provincia de Loja? ¿No será por los sistemas viales? Entonces hay que decirle al gobierno, al Estado, oiga, construyanos vías buenas para bajarle el costo a esos productos. Sí, bueno, hay otras cosas también en el tema de la carencia de los productos, el tratado de Loja, una vía está, ¿no? Sí, pero vías de 30, 40 kilómetros frente a una de 20 que puede ser. También, incluso puede ser que a lo mejor la demora, llegan en mal estado y es una pérdida también para el productor, para quienes lo transportan. Vías de, como usted me dice, tipo 1, 2, 3, todavía acá al sur no las tenemos, ¿no? Que esa es nuestra idea. Entonces, vías que a lo mejor, digo, bueno, llevamos al sector rural, que ahí sí, yo tengo entendido, creo que el 47% de la provincia de Loja, el gobierno provincial dice que ya están atendidas. Usted lo ha dicho, dice. Entonces, sí, porque bueno, ese es un reporte de eso, pero cuando vamos allá dicen, no, nos falta vías, por ejemplo, acá nomás en Tesalia, Chuquiribamba, cuando llueve, podemos nosotros evidenciar que no hay un transporte efectivo para traer los productos, y si cuando hay camionetas que, bueno, que les cuesta al productor sacar el producto. O sea, hay algunas realidades que sí complica los productos y la carencia de productos. Entonces sí nos afecta, como usted bien dice, cuando vamos al mercado y vemos que la yuca, los aguacates se han subido de precio, bueno, ¿y qué está pasando? Y yo lo digo, puedo decirlo porque yo he ido al mercado, aquí nomás en el mayorista, bueno, por decir, el aguacate subió 70 centavos cuando usted par de días anteriores compró a 50. Entonces, bueno, ¿y qué ha pasado? Yo le digo, y subió el aguacate. Entonces dice, sí, no, es que ya nos entregaron a menos. O igual la zanahoria, que también pasa. Entonces, cosas así que uno ha podido evidenciar y se pregunta, bueno, dice, ¿qué está pasando? Y ellos nos comentan, no, dice, es que ha llovido, no, es que se han demorado en traer. Y mira, con un dato importante que los pasó el 11 de octubre en las manifestaciones, que tuvimos productos sumamente caros. Entonces, y también ahí nos damos cuenta que estamos produciendo Loja, que tenemos en nuestros alrededores produciendo.
las tierras, cómo se ven, cuál es el producto que más tenemos nosotros acá en Loja cercano, por ejemplo el quesillo, que tuvimos que muchas veces ir a preguntar, y soy sincera, que subió $5 la libra, entonces digo, no voy a esperar que pase el paro para comprar quesillo, o sea, cosas así que también depende mucho de nuestro sector también, eso hay que decirlo. Allí falló, ¿no?, el gobierno, sinceramente. Sí. Por ejemplo, habían ciudades que no se podían sustentar en 15 días de una paralización. Pero por supuesto. Y eso es lamentable, de que los gobiernos no hayan previsto todo ello. Ahora yo quiero consultarle algo, doña Lucía. ¿Cuál es el modelo de gestión económica que tiene que haber para la vía Loja-Catamayo? Bueno, aquí hemos podido escuchar algunos modelos, justamente en un café político que tuvimos el día de ayer, un proponente lo dijo que un modelo planteado es un fideicomiso mercantil. Mire, yo ahí sí yo puedo decir, porque lo he podido revisar este fideicomiso, a lo mejor discrepemos, pero eso es bueno. El modelo fideicomiso mercantil yo lo veo como un candado para efectivizar estos recursos que se puedan obtener para destinado objetivo, para la obra que se quiera hacer o realizar. Pero yo ahí sí le veo el poder garantizar, como ya hace un momento les decía, quiénes participan, cuántos participen. En este caso, si es que se lo plantea para la ciudad de Loja, para la provincia de Loja, y mi ideal sería de que toda la ciudadanía pueda participar de esto, la sociedad civil que se organicen pueda también participar y hacerse dueño y empoderarse de este modelo o de esta obra que se pueda realizar. Hay otro modelo donde dice que se asuma el Estado cierta parte y se pague un peaje para que sea sustentable, pero también se discute, se dice, bueno, teniendo una provincia tan rica, con 280 millones de oro, que así lo dice, 12 millones, yo le decía, pero me corrigieron que era 280 millones de oro que tenemos en la provincia de Zamora Chinchipe, a decir estudios del doctor Paladines, decíamos en diferentes minerales, le estoy hablando, o sea, ¿por qué nosotros asumir ese costo? También habría que ir a negociar con las empresas mineras, cómo se pueda nosotros tener esas vías, porque si bien es cierto las vías que también van a ocupar los tráileres con el producto minero. Entonces hay dos modelos que se puede hacer. Yo les soy sincera, de lo que conozco, ha habido modelos en Norteamérica de los fideicomisos mercantiles, con alianzas públicos-privadas, pero yo sí apoyo en el sentido de que pueda la sociedad civil también ser parte de esto, ¿sí? Para que, yo insisto, sea veedoras en poder y seamos cuestionadores de esto, ¿sí? Ahora, como yo le escuchaba, yo estaba ahí el fondo, que usted decía un fondo, pero ¿qué nos garantiza que estos recursos vayan para el objetivo de lo que se ha creado? Porque ya que tuvimos un fondo que fue quitado, que fue cuántas veces manipulado. Sí, pero la articulación jurídica de ese fondo no estaba muy clara, fue creado hace unos 30 años atrás y el concepto político del mismo no tenía una profundidad muy viable. Yo lo he revisado ese documento. Ahora, por ejemplo, el tema del fideicomiso está bien para unos temas a lo mejor económicos particulares, pero estamos hablando acá de la riqueza territorial vial de una provincia, que tiene que ser administrada por los gobiernos, por eso se llaman gobiernos autónomos, descentralizados, municipales, parroquiales y provinciales. Estamos hablando que tienen capacidad de gobierno. Si ellos no están en la capacidad de poder gobernar su territorio y la riqueza que desprende y tiene ese territorio, entonces estamos hablando de negligencia administrativa. Entonces, cuando hablamos de crear un fondo de vialidad provincial, significa que es una articulación jurídica, con deberes, objetivos, fines y también responsabilidades, incluso hasta el método de fiscalización tanto de la institución de los legisladores y del mismo ciudadano, de ese nivel, porque estamos hablando de que esta riqueza pueda construir todo el sistema vial de la provincia de Loja. Sí, lindo, usted ha mencionado algo que dice la fiscalización, legislación, incluso de la sociedad, pero ¿qué hemos tenido hasta ahora? O sea, ahora sí nos toca empujar, ahora sí a motivar a la gente para que porque sea... nos hemos despreocupado. Exacto, entonces ahora, ¿qué nos puede motivar? O sea, ¿quién nos puede decir seguimos esa? Pero tenemos que ustedes, como yo digo, es una herramienta súper importante en la comunicación. O sea, desde aquí sí debemos impulsar para que se dé el cumplimiento como el modelo, la forma que usted presenta, porque de otra manera, voy a ser pesimista, de otra manera, que hemos estado dormidos, no hemos incidido, y yo digo, revisamos la agenda cada que vamos a elecciones, entonces sí necesitamos algo imperante, algo ya,
que se pueda tener la efectividad para estos recursos. Si bien es cierto, dentro de este fondo, de este fideicomiso, es para que se pueda ejecutar es de acuerdo a planes, de acuerdo a los planos y proyectos o propuestas que presente, y luego sí poder ir desembolsando el dinero que se encuentre dentro del fideicomiso, es de lo que yo tengo conocimiento. Pero sí yo tengo digo, pesimista en el sentido de que se da o no efectividad a este fondo, o sea, por más articulaciones que se tenga, por cada normativas que se tenga, por cada normas jurídicas que se la ponga en este fondo, si nosotros no estamos en los legisladores, mire, la voz que hemos tenido ahora en cuanto a para la presión, o sea, recién, porque la ciudadanía ya se está moviendo, porque alguien fue a elevar una voz, pero nada más. O sea, hay que ser realistas. Los ciudadanas y ciudadanas no presionamos y no cuestionamos cuando se debe. Pero hay una situación que cuando se daba el tema de la vía 3 carriles o 4 carriles, yo manifestaba, a mí no me interesan ni 3 ni 4, sabrán lo que determinan los técnicos y los diseñadores de vías. Lo que me interesa saber es cuál va a ser la inversión del Estado ecuatoriano. ¿Por qué el Estado ecuatoriano se está deshaciendo de una responsabilidad de mantener cohesionado el Estado ecuatoriano? Y además de ello, ¿por qué se está festinando la soberanía del territorio de la provincia de Loja a una empresa particular para que nos venga a gobernar dentro del territorio que es deber de un gobierno? Yo así razonaba, y hablaban, por ejemplo, yo lo escuché una vez al ministro que decía, vamos a hacer una vía en el sur del Ecuador, en la frontera del Ecuador, en la provincia de Loja. Claro, nosotros somos frontera política, pero solo hasta allí llegamos. Claro. Somos prácticamente la articulación o el punto nodal para comunicarnos con América Latina y el mundo. Sí, así es. Mire, bueno, también hay un poco de cuestión, acordémonos que como usted había dicho, es fronteriza, como se decía, bueno, no hay que hacer carreteras porque se pueden pasar los amigos peruanos acá. Entonces, eso también fue como que... Eso ya pasó, quedó 50 años atrás. Pero eso también fue, como digo, un freno para que no nos miren en tema, el tema vial, ¿sí? Si nosotros las carreteras que tenemos de segundo tipo, o sea, no tenemos todavía esa mirada al sur, esa efectividad de mirada al sur en cuanto a vialidad. Doña Lucía, yo le hago una pregunta que parece sencilla. ¿Usted dónde vive? Yo vivo al sur, en el sur de la provincia de Loja. Perfectamente. Al sur de Ecuador, sí. Y sabe, por ejemplo, decía el ministro, vamos a ver si el Estado invierte algo para la provincia de Loja. Yo lo respeto al ministro, pero en lo que él dice, no. Porque Loja, ¿qué es lo que vende? Yo le pregunté, ¿usted dónde vive? Usted me dice, en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja. ¿Y qué es lo que le da la provincia de Loja a todo el Estado ecuatoriano? Le hemos dado durante el inicio del republicanismo seguridad al Estado ecuatoriano, y esa seguridad tiene que tener un coste económico y un deber y responsabilidad del Estado, decir, bueno, Loja no nos vende productos, pero nos está dando seguridad para que el resto de las ciudades del Ecuador puedan construir infraestructura productiva. Pero también es falta de voluntad política, lindo. O sea, y verá, y usted me decía como mamá de casa, que manejamos la economía, decíamos, digo, cuando se llega a este poder, este poder de Estado, yo digo, tenemos como, ¿cuántos hijos? 24 hijos, así veamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca a cada uno? Darle a todos lo mismo. Sí, y cuando uno es padre, cuando uno es madre, dice, bueno, el más querido es el que más necesita, ¿no? Veámoslo de esa forma, porque digo, me viene a la mente la frase de Margaret Thatcher, dice, cuando uno es administradora de la casa, se sabe administrar la casa, se es un buen político, se hace un buen gobierno. Entonces, por eso le planteo este ejemplo. Entonces yo digo, ahí sí que nos faltó esa atención a esta hija, a este hijo de la provincia de Loja, ¿sí? Ahí sí nos faltó que nosotros o nos faltaría llorar más, como cotidianamente se dice, el que llora, recibe, ¿no? Entonces, a lo mejor nos faltó eso, como representantes de nuestra provincia, y insistir, porque nuestro papá Estado nos olvidó, ¿no? Hablando papá Estado en el sentido paternal, ¿no? El papá Estado que todo da, ¿no? Porque en eso yo no estoy de acuerdo. Pero en ponerlo de este ejemplo, eso pienso que nos faltó. El llorar, el pedir, ¿sí? Sí, es muy cierto. Pero sí, yo digo sí, pero nunca que Loja conozca lo que decía un padre, que nunca conozca Loja la geometría de la rodilla doblada. O sea, eso sí no, sino pedir, insistir en reclamar
creo que Loja para lo que necesita Loja, ¿no? Eso es lo que nos falta. Y hay que mirar, piensa, estamos cerca de elecciones, y perdón que lo meta a esto. O sea, para retomar esto, para mirar a esto, que Ecuador tiene 24 provincias y que nosotros somos hijos, para poder también recibir lo que por obligación no claro, y un buen gobernante tiene que decir, por ejemplo, a ese hijo tengo que darle en este momento, ahora, más atención para que el resto de mis hijos no caigan. Exacto, porque si él cae el resto de los hijos y se van a una depresión. Eso es muy... Sí, es un ejemplo muy claro que como nosotros, que yo pienso que aquí los políticos, las políticas que puedan ya ir a las próximas elecciones, puedan ya mirar de esa forma y a dar atención de esa forma y practicar de esta forma, porque, o sea, nos hace falta. Y sobre el tema, la mamá y los hijos, papá, mamá, hijos, todo, la familia. Lo voy a poner en consideración política. El hijo defiende a su madre biológica que le permitió nacer con dientes, con uñas y con todo, hasta el último aliento, la defiende a su madre. A una madre postiza, un hijastro. Eso es lo que sucede con el poder político de Loja. Los hijastros de la política, ¿usted cree que van a defenderla a la provincia de Loja con uñas y dientes? No, esa es la historia de la provincia de Loja. Muchísimas gracias. Complicado. Muchísimas gracias, doña Lucía. Sí, gracias a usted. Yo pienso que ha sido una entrevista muy enriquecedora y esperamos poder estar con su invitación más frecuente. Muchas gracias. Le dejó pensando los hijastros. Nos vamos a la pausa comercial. No, yo más me iba a decir. Bueno. Este es su noticiero. Prensa Radial.